Muy buenas jóvenes, en este video aprenderemos a cómo prácticamente a crear una base de datos a partir de un Excel con datos, ¿no? Bueno, lo primero que observamos es que tenemos un Excel que se llama tienda, donde contiene, si se dan cuenta, tablas, columnas, que prácticamente el nombre de la columna sería un atributo seguido con los datos que contiene cada columna, ¿no? Entonces, prácticamente aquí aprenderemos en pocas palabras a migrar, ¿no? Todo esto a un script, ¿no? A código SQL. Entonces, lo primero que debemos saber es que tenemos que crear, lo principal es la base de datos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es darle las instrucciones create, luego seguido de la instrucción o del parámetro database, donde aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos. ¿Qué nombre ustedes le pueden poner? Prácticamente como el Excel se llama tienda, entonces le ponemos el parámetro tienda, seguido del parámetro use, donde igual hacemos referencia a la base de datos que recientemente estamos creando, ¿no? Entonces lo ejecutan y lo prueban, y si se dan cuenta ejecutó con éxito. Entonces le damos use para empezar a utilizarlo y perfecto, nos sale que lo estamos utilizando la base de datos tienda. Luego, ¿qué sigue? Bueno, lo segundo sería ya empezar a crear la base de datos, en pocas palabras las tablas, ¿no? Donde, si se dan cuenta, nosotros tenemos que identificar qué tablas no contienen llave foránea. Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que prácticamente buscar. En este caso vamos a buscar tabla por tabla para ver qué tablas nos traen llave foránea de otro lado. En este caso aquí observamos que categoría no trae ni una llave foránea. Producto sí trae llave foránea. Entonces por ende producto no se puede crear sin antes crear, si se dan cuenta, la tabla categoría. Luego seguimos, ahora nos toca la tabla cliente, donde si se dan cuenta aquí tenemos id cliente, donde si se dan cuenta contiene, ¿no?, llave foránea, pero esta llave foránea, si se dan cuenta, pertenecen a la misma tabla, o sea que este igual lo podemos crear como segunda opción. Seguido, a ver, veamos empleado. Si se dan cuenta, empleado no contiene llave foránea, ¿no? Es decir, que se puede ir creando. En este caso, empleado no contiene, así que podríamos crearla como después de categoría, ¿no? Entonces podríamos crearlo en este orden, ¿no? Categoría, empleado, cliente. Perfecto. Luego, ¿qué tenemos? Si se dan cuenta, tenemos nota de venta. Y nota de venta no puede ser creado sin antes crear empleado, sin antes crear cliente. Luego, ¿qué tenemos? Detalle de venta. Aquí en detalle de venta no podemos crearlo sin antes crear nota de venta, como también crear antes los productos, ¿no? Entonces, comencemos con ese orden que recientemente establecimos, ¿vale? Entonces vamos a crear primeramente la tabla categoría. Entonces le damos create, aquí colocan el parámetro table seguido del nombre de la tabla que vamos a crear. En este caso vamos a crear la tabla categoría, abrimos paréntesis, cerramos, punto coma, y dentro ya vamos a asignar, pocas palabras, los atributos. En este caso los atributos serían prácticamente los nombres de la columna, en este caso id categoría. Entonces colocamos aquí id categoría, seguido de los parámetros. Siguiente, ¿cuál parámetro vamos a utilizar? En este caso vemos que categoría tiene tanto caracteres, prácticamente categoría tiene tanto letras como números, ¿no? Es alfanumérico. Entonces aquí, ¿qué opciones nos pueden servir para utilizar alfanumérico? Entonces, existe el parámetro de varchar, donde aquí podemos asignarle, ¿no? Varchar sirve tanto como letras como números. Entonces, aquí podemos igual poner, si le ponemos 4,
estuviéramos diciendo que solo permite 4 caracteres, es decir, va a permitir el primer carácter, que sería la C, el segundo la A, el tercero la T y el número, que sería el cuarto carácter. Pero imagínense que llegue al 10, entonces no va a subir más de 9, ¿no? En este caso ustedes le pueden poner, para evitar todo eso, un varchar de 60, ¿no? Luego ustedes tienen que analizar si permite espacio vacío. En este caso ustedes ven que no contiene espacio vacío, entonces le pueden poner el parámetro not null para que no permita espacio vacío. Perfecto. Luego seguimos con la columna nombre, con el atributo nombre, y hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, para ahorrarnos tiempo, copiamos esto, entonces ponemos aquí nombre, espacio, not null, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Ya definimos tanto la columna ID categoría como nombre. Ahora falta definir cuál es la llave primaria. En este caso voy a escribir primary key, abro paréntesis, cierro, seguido. ¿Cuál de estos es mi llave primaria? En este caso, si no saben qué es llave primaria y foránea, los invito a ver mi video, mis anteriores videos, y donde explico mejor qué son las llaves primarias y foráneas. En este caso aquí tenemos la llave primaria es ID categoría, entonces lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Entonces, y lo ejecutamos, ¿no? Entonces ya aquí lo ejecutamos. Perfecto, se creó la tabla categoría. Ahora seguimos con la segunda tabla. ¿Cuál dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a realizar la tabla empleado, ¿correcto? Entonces empecemos a realizar la tabla empleado. ¿Cómo sería la tabla empleado? Ponemos prácticamente los mismos valores, le damos create table, escribimos empleado, donde abrimos, cerramos paréntesis, punto coma, y empezamos a poner los atributos. En este caso vamos a poner el primer atributo, el de la primera columna, entonces sería ID empleado. Si se dan cuenta, aquí ya contiene puros números, ¿no? Entonces cuando contiene puros números, nosotros podemos poner el tipo de dato int. Vamos a utilizar que sea un entero, donde no permita valores nulos, ¿no? No nulo. Entonces aquí ya estamos diciendo, bueno, no va a permitir ningún valor nulo. ¿Por qué? Porque no tiene campos vacíos. Luego pasamos al parámetro nombre, ¿no? Entonces nombre, ya saben, pueden poner un varchar de 60 para evitar complicación, y apellido igual, ¿no? En este caso también tenemos los cargos, donde podemos ya igual poner un varchar de 60. Aquí nos fijamos, no permite valores nulos. Perfecto, seguimos con el siguiente. Luego tenemos igual teléfono, donde aquí, si se dan cuenta, son puros números, ¿no? Entonces le ponemos teléfono, le ponemos un int not null. Luego ponemos el parámetro, ahora el atributo salario, ¿no? Bueno, ponemos salario, donde salario prácticamente va a ser un float. ¿Por qué? Porque el salario puede variar, porque puede tener decimales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Poner quién es la llave primaria, ¿no? En este caso ya sabemos que la llave primaria es ID empleado, ¿no? Entonces colocamos, mi llave primaria va a ser el ID empleado. Perfecto. Ya creamos empleado. Ahora creemos cliente, ¿no? Entonces empecemos a crear la tabla cliente. Entonces le damos create table, seguido del nombre de la tabla cliente. Entonces empecemos. Aquí tenemos el ID cliente, que contiene un int. Si se dan cuenta, no tiene valores nulos, entonces está correcto. Luego ponemos el nombre, lo mismo, luego el apellido, luego el teléfono, luego el sexo, donde aquí podemos poner un parámetro en especial, ¿no? Donde podemos poner el parámetro char, ¿no? El tipo de datos char, donde le vamos a poner solamente eso y le decimos no. Luego, ¿qué tenemos? Sexo viene antes de teléfono, si se dan cuenta. Perfecto. Teléfono, ¿qué más tenemos?
A ver dónde está. Estamos en cliente, ¿no? Ya. Luego aquí tenemos dirección. Perfecto, dirección. Tenemos dirección. Varchar igual de 60. Y si se dan cuenta tenemos dos atributos, dos llaves foráneas, que sería el ID padre y de madre. Entonces colocamos ID padre, que sería prácticamente lo mismo que aquí, los mismos valores que pusimos porque va a hacer referencia a la misma tabla, ¿no? Y el ID madre, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo. Luego, ¿qué falta poner? ¿Quién es la llave primaria? En este caso va a ser ID cliente, la llave primaria. Luego sigue de asignar, ¿no? La llave foránea. ¿Cuál de estos va a ser mi llave foránea? En este caso voy a decir, bueno, voy a usar foreign key, voy a hacer referente al ID padre. Voy a decir, bueno, va a ser el ID padre, la llave, el atributo ID padre, la llave foránea, donde va a hacer referencia a la tabla, como es la misma tabla que está nombrando. Entonces no me queda otra que llamar a la misma tabla, a la tabla cliente. En este caso, sí, ¿no? La misma tabla cliente, donde voy a decir que la llave primaria de la misma tabla va a ser referencia al ID padre, ¿no? Perfecto. Donde aquí voy a poner on delay cascade, o directamente puedo seguir poniendo la otra, ¿no? Que ya aquí ya me identifica con ID madre, ¿no? A ver, tengo que poner coma aquí para que no me salga error, ¿no? Entonces aquí le podemos poner el on date cascade. Para que no salga error o sea saliendo error, ustedes pueden poner on delay set null para que no le salga error, ¿no? Entonces esto lo quitan, lo ponen aquí arribita, on delay set null. ¿Por qué le sale el error? Porque aquí le pusimos una coma, lo eliminan, ya no le sale. Aquí igual. Y aquí suben la coma y ya le sale, ¿no? Lo mismo aquí, colocan exactamente lo mismo. Entonces copiamos, pegamos para que sea más rápido y listo, ¿no? Entonces seguimos. ¿Qué más sigue? Ya creamos la tabla cliente, la tabla empleado y la tabla categoría. Entonces podemos crear tranquilamente la tabla producto. Entonces decimos create table producto, abrimos, cerramos paréntesis, punto coma, entramos dentro de aquí y ponemos el ID producto. Si se dan cuenta puede ser un varchar. Entonces hacemos un análisis rápido. Este de aquí, la columna es tipo de dato varchar, la columna nombre es tipo de dato varchar, la columna precio es tipo de dato float y la columna ID categoría es un varchar, ¿no? Entonces haciendo ese análisis ya podemos prácticamente hacer el script. Le damos ID producto, en este caso producto, el producto va a ser un varchar de 60 not null, ¿no? Not null. ¿Por qué? Porque no permite datos nulos. Igual lo mismo con el nombre, lo mismo con el precio, seguido de el ID categoría, ¿no? Pero fijémonos si ID categoría es lo mismo. Entonces si no es, entonces copiamos y lo pegamos aquí, ¿no? Más fácil nos sale eso. Luego tenemos que definir quién es la llave primaria. Entonces definimos, abrimos, cerramos y le ponemos ID producto. Y hacemos referencia a la tabla categoría, ¿no? Llamamos al foreign key ID categoría, esto de aquí, llamamos. Luego hacemos referencia a la misma tabla. ¿Qué tabla es? Categoría. Luego a su llave primaria. Seguido tenemos que nosotros ya poner on delay, on date, entre otros, ¿no? En este caso sería on delay cascade. On delay cascade. ¿Por qué? Porque no es recursivo. Lo mismo aquí, on date. Eliminamos y listo.
Perfecto, ahora que creamos esto, podemos ahora hacer la nota de venta. Entonces ya sería un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ya identificamos, este es un varchar, esto es el tipo de dato date, donde guarda fecha, esto es un float, esto es prácticamente son enteros. Entonces ya, como ya sabemos qué tipo de datos son, entonces comenzamos a crear create table, nota, venta, ¿no? Donde fácilmente punto coma y asignamos y de nota va a ser un varchar de 60, no permite valor nulo. La columna fecha va a ser tipo de datos date, donde el total va a ser un float y va a tener id cliente y de empleado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos mismos valores contienen las tablas, ¿no? Si se dan cuenta es int not null, ¿no? Y lo mismo con empleado, ¿no? Int not null. Entonces no hay donde perderse. Luego definimos, ¿no? La llave primaria y seguido de la llave foránea, ¿no? Donde cascade y de empleado, ya. Perfecto, ya definimos cada uno. Entonces, ¿qué nos quedaría? El detalle de venta. Como aquí ambos provienen de diferentes tablas, entonces deducimos rápidamente que esta es la tabla asociativa o intermedia. Entonces ambas tablas van a ser primarias y foráneas a la vez. Entonces tenemos que definirlo correctamente. Entonces le damos create table, detalle de venta. Uy, me rellenó, pero no quería que me rellene. donde aquí vamos a poner id nota, donde va a ser cuánto es un varchar de 60. Le pusimos, si se acuerdan, si nos vamos a mi tabla nota de venta, aquí le pusimos, tenemos que poner estos mismos valores aquí. Entonces le ponemos y luego seguimos con el siguiente atributo, que sería id producto, lo mismo, ¿no? Luego ponemos la cantidad, si se dan cuenta la cantidad son enteros, y luego el precio de venta, ¿no? Precio de venta, ¿no? Que sería un float. Luego definimos, ¿no? La llave primaria. Como es una tabla intermedia, ambas son primarias, ¿no? Entonces ambas lo ponemos como primaria, seguido de su llave foránea, ¿no? Entonces aquí nombramos la llave foránea, un delay, un day de cada uno. Entonces ambas son primarias, pero a la vez ambas son foráneas. Cada una es foránea, ¿no? De su tabla de donde pertenece. Entonces ya creamos en sí la base de datos. Entonces, ¿hasta dónde ejecutamos la última vez? Hasta categoría, ¿no? Entonces lo ejecutamos desde empleado. A ver, veamos si el empleado creó correctamente. Se creó correctamente. Luego vemos si cliente se corrió correctamente. Lo ejecutamos, lo hacemos correr. Perfecto. Corrió exactamente. A ver, aquí dice set null. En este caso podemos poner on delay cascade. Entonces lo ponemos y lo creamos. Ya dice a ver, ya. Como son campo vacío y no olvidamos ese análisis, si se dan cuenta, nos vamos aquí a mi tabla cliente. Nosotros obtenemos y tenemos campo vacío. Es decir, que no necesariamente va a ser un espacio obligatorio, ¿no? Entonces, volvemos a crear set null. Entonces, volvemos a crear y lo ejecutamos y correctamente ya creó la tabla. ¿Ven? Luego ejecutamos la tabla producto
donde ejecutó exitosamente. Luego nota de venta, donde ejecutó correctamente, y la tabla de detalle de venta, donde ejecutó correctamente. Ahora falta insertar los datos. ¿Cómo es que ustedes logran insertar datos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es poner el parámetro insert into, el nombre seguido del nombre de la tabla, en este caso categoría, donde van a poner el parámetro, ahora en paréntesis, y van a poner cada nombre de cada columna, es decir, de cada atributo, nombre de cada atributo. Por eso es recomendable seguir todo lo que dice el Excel, ¿no? En este caso, para no estar subiendo y bajando. En este caso ponen ID de categoría y también ponen nombre, ¿no? Luego colocan values y abajo ya recién comienzan a insertar datos, ¿no? Esta es la forma más rápida de añadir datos. Entonces ustedes aquí pueden, ya dependiendo del valor que les dieron, en este caso como un varchar y de categoría, entonces a ver, comillas simple y colocan, ¿no? Y van colocando. Lo mismo sucede con los otros, entonces van colocando así parámetros, lo mismo con la tabla con la tabla producto, cliente, entre otros, ¿no? Pero sigan el mismo orden. Así que ahorita volvemos con los datos ya insertados. Bueno, ya volvimos con los datos ya insertados. Aquí tenemos, si se dan cuenta, ya en mi tabla categoría ya he ingresado con los datos. Como son ambos de tipo de datos varchar, entonces le pongo comillas simple, ¿no? Luego en tipo de datos numéricos, que son enteros, en este caso directamente colocamos el número, ¿no? Y en este caso nombre, apellido, cargo y teléfono son datos del número 0, ¿no? A ver, en este caso volvemos a ver empleado, volvemos para verificar mi tabla de empleados. Si se dan cuenta, empleado es un int, ¿no? Entonces yo tengo que directamente poner, ¿no?, el tipo de dato numérico. Entonces elimino y lo mismo con esto. Lo elimino. Aquí, elimino aquí. Lo elimino aquí, lo elimino aquí. Y aquí, aquí. Entonces ustedes van eliminando. Perfecto. Y ya lo mismo con el tipo de datos float, ¿no? Entonces hacen lo mismo. Pero en este caso, cliente, veamos qué tipo de datos le pusimos. En este caso, el tipo de datos de cliente son enteros, no lo mismo. Traten de tener cuidado. En este caso, traten de colocar sus datos de manera correcta. Perfecto, entonces empezamos a ejecutar, ¿no? En este caso ejecutamos categoría, luego ejecutamos empleado. Se dan cuenta, ejecutó correctamente, insertó correctamente, ejecutamos cliente, lo mismo. También vamos a ejecutar la tabla, los datos de producto, también lo ejecutamos, ¿no? Entonces luego ejecutamos los datos de nota de ventas, donde prácticamente ya insertó, y por último el detalle de venta, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Ejecutan todo. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos datos, ¿no?, del Excel. A ver, vamos a detalle de venta, vamos al último dato, y si se dan cuenta, no, NB095, P011, ¿no? 1, 6,5, ¿no? 6,50. En este caso, ya está prácticamente ejecutado, ¿no? Todo. Para verificar, entonces ya procedemos a hacer lo siguiente. Para verificar, un select asterisco from y el nombre, ¿no?, que quiera, en este caso de tiendas. En este caso lo ejecuto y no tienen que mostrar los resultados. Verificamos y sí, insertó correctamente, ¿no?
Ahora de clientes, a ver, un select from cliente, vamos a darle. A ver, vamos a darle y ya. Este que sea de clientes, este que sea de empleados, este que sea de nota de ventas y este que sea de detalle. Falta de producto, ¿no? Entonces le damos un select from de producto. Entonces aquí ya colocan ustedes punto coma para que no les sale el error, ¿no? Ahora veamos el cliente, cuántos clientes hay, lo ejecutamos. Perfecto, ya nos generó, ¿no? Ahora empleado, a ver, productos, cuántos productos hay. Perfecto, ya tenemos productos. Y eso sería el video de hoy día, cómo pasar de Excel a código SQL. Muchas gracias.